Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo del canal de YouTube. En este caso estamos ante otro de los directos mensuales que promueve la Universidad Francisco Marroquín, universidad que, como sabéis, tiene su sede principal en Guatemala, pero que desde hace un par de años también ha abierto su sede española en Madrid, sede española que está abierta a todo el público que se quiera informar sobre los grados y másters que impartimos, podríamos decir, porque uno tiene el orgullo de ser profesor en esa casa y es una casa donde se respira un claro ambiente de libertad y, de hecho, ya digo, si os pasáis por ella, Arturo Soria 245 os recibirán con los brazos abiertos para daros cualquier información que necesitéis. Pues bien, en estos directos de la Universidad Francisco Marroquín siempre tratamos de entrevistar a alguna persona que nos pueda descifrar algunas de las claves de la actualidad. Hemos hablado de temas muy diversos durante los últimos meses y, bueno, uno de los temas que creo están más de actualidad en esta semana y que, por desgracia, van a estar más de actualidad en los próximos meses es el tema de la inflación y cómo la inflación nos está empobreciendo, cómo la inflación nos está dañando. Y la inflación nos daña, nos empobrece desde múltiples perspectivas, pero hay una perspectiva muy en particular, que es la que vamos a tratar esta noche, que es la perspectiva fiscal. La inflación alimenta los ingresos del Estado, hace que el Estado recaude más tanto en términos nominales como en términos reales. Y para hablar justamente de esto, de cómo el Estado está haciendo caja gracias a la inflación, pues he traído, yo creo, que a la persona de España que mejor nos puede hablar sobre este asunto, porque es uno de los economistas que más sabe sobre fiscalidad española, no ya desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista económico, que es José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Gracias, Juan Ramón. Pues, como digo, es un honor que nos acompañes, es un placer que puedas charlar con nosotros, que puedas resolver algunas de las dudas que yo te voy a plantear y que la audiencia, si lo tiene a bien, puede formular. Podéis formular las preguntas que queráis a través de los superchats y os serán respondidas en la medida en que sea factible. Y bueno, el motivo por el que te he traído es, obviamente, porque ya he dicho que creo que eres una de las personas más capacitadas sobradamente para hablar de este tema, pero también porque acabas de publicar no hace mucho un estudio con la Fundación Disenso en el que estimas específicamente en cuánto se está lucrando el Estado con la inflación a través de los impuestos. Pero esto lo vamos a tratar más tarde. De entrada, lo primero que te querría preguntar para ir introduciendo el tema es, bueno, tenemos una inflación del 9,8% y Milton Friedman, lo recordé, lo recuerdas tú en el informe de la Fundación Disenso, lo recordé también en un reciente vídeo en este canal, donde, por cierto, referenciaba tu estudio. Milton Friedman decía que la inflación es un impuesto sin legislación. ¿Por qué la inflación es un impuesto sin legislación? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Juan Ramón, por la invitación. Estoy encantado de estar aquí para hablar de impuestos, que efectivamente es mi tema de investigación. Y bueno, pues vamos a intentar descifrar qué es lo que ocurre al respecto, ¿no? Pues efectivamente, Milton Friedman sentenció esa famosa frase, la inflación es un impuesto sin legislación, porque simplemente lo que hizo fue constatar una realidad. La inflación, aparte de erosionar el valor del dinero, de laminar la capacidad económica de los agentes, como muy bien has dicho tú, desde muy distintas perspectivas, la inflación también tiene una incidencia muy significativa e incluso las políticas económicas que pueden implementar los gobiernos, ¿no? La más evidente es la política monetaria. Está claro que la inflación incide tanto que se convierte en la variable objetivo de los gobiernos, mejor dicho, de los bancos centrales para controlarla. Pero es que además, como bien sabemos, la inflación está muy correlacionada con el crecimiento de los tipos de interés nominales y es algo muy evidente. Por el lado de la política presupuestaria, y digo presupuestaria no solamente fiscal, no es tan evidente. Y en cambio hay que decir que la inflación genera unos impactos muy significativos tanto por el lado del gasto,
que sería otra harina de otro costal, que podríamos hablar también sobre ello, pero esencialmente por el lado de los ingresos. ¿Por qué? Porque la inflación distorsiona muy importantemente los sistemas fiscales, el funcionamiento de los sistemas fiscales, con un efecto inmediato muy claro, que es el incremento recaudatorio automático. Y ahí quiero resaltar la palabra automatismo. El simple hecho de que estemos en un entorno inflacionista va a inducir ganancias recaudatorias. Como muy bien has apuntado, dependiendo de la figura impositiva, esas ganancias recaudatorias podrán ser estrictamente nominales o próximas a ser estrictamente nominales, e incluso en otros impuestos, como por ejemplo es el caso del IRPF, puede haber incluso incrementos reales de imposición, es decir, que la carga fiscal y su distribución sea más elevada con la inflación que sin ella, ¿no? Bueno, esto es algo que conocemos los economistas desde hace mucho tiempo, tiene su denominación, la llamamos progresividad en frío, diferentes nombres, rémora fiscal, y la peculiaridad del automatismo se debe a que esencialmente esos incrementos recaudatorios que genera la inflación no requieren de acciones directas por parte del gobierno. Directamente, existencia de inflación, ganancias de impuestos, pero esos impuestos o esas recaudaciones generadas por la inflación no tienen el soporte de una legislación que la avale. Y por eso, esencialmente, pues Milton Friedman magistralmente define a la inflación como eso, un impuesto sin legislación, porque es la realidad. Es un impuesto que no requiere acción alguna por parte del gobierno. Es más, la inacción es la que le asegura justamente la ganancia recaudatoria. Con una peculiaridad, y es que normalmente la inflación, mejor dicho, el incremento recaudatorio asociado a la inflación tiende a pasar relativamente desapercibida, precisamente porque no hay un parlamento que tenga que discutir ese incremento recaudatorio, no hay un poder ejecutivo que tenga que convencer a las cámaras legislativas de ese incremento, sino que, bueno, pues directamente se genera la ganancia recaudatoria. De alguna manera puentean a las Cortes, ¿no? Es decir, es una forma de saltarse a las Cortes que originariamente tenían la función de aprobar o de denegar impuestos, pero en el caso de la inflación no se pasa por las Cortes y se incrementa la recaudación saltándosela. De hecho, efectivamente, esto es así. De hecho, para poder establecer o modificar un impuesto hay que hacerlo a través de una ley. Y en concreto, estas ganancias recaudatorias automáticas de la que genera la inflación, pues no requieren de ninguna discusión, no requieren de ningún debate legislativo de ninguna de las cámaras, ¿no? Y tiene un añadido, y es que al ser poco visible es del agrado de los gobiernos. ¿Por qué? Porque esas ganancias recaudatorias no les suelen generar los costes políticos que tendría tener que pasar un incremento recaudatorio equivalente a través del debate parlamentario. Sí, justamente ayer conocimos la noticia de que el déficit público se ha reducido casi en un 30% con respecto al año 2020. Bueno, en parte es comprensible porque el año 2020 fue un año de actividad suspendida por la pandemia. Por tanto, a poco que la actividad económica remonte en términos reales, y lo ha hecho más de un 5% según nos ha revisado el INE, pues eso también se traduce en una ampliación de bases imponibles reales. Pero luego no hay que olvidar, no hay que soslayar el papel fundamental que también ha tenido la inflación en este incremento de la recaudación para el gobierno, y ha sido un incremento que le viene muy bien para reducir esas cifras de déficit público y que no ha requerido los célebres recortes que fueron necesarios en 2012 y que tanto descontento social generaron, tanto al subir impuestos como al bajar el gasto. Efectivamente. De hecho, la agencia tributaria ayer publicó la recaudación de los 2 primeros meses del año, y el incremento recaudatorio de enero y febrero de este año 2022 respecto a 2021 es un incremento recaudatorio del 20%. Y ese incremento recaudatorio en esos 2 meses, en parte, se debe al incremento de la inflación. De hecho, cuando veamos dentro de unas semanas las estimaciones recaudatorias del mes de marzo por parte de la agencia tributaria, veremos que el incremento de la recaudación va a ser muy superior, porque es justamente en el mes donde el incremento de la inflación ha sido más severo. Hemos comentado que el aumento de la recaudación podría ser meramente nominal,
Y bueno, pues si suben los precios, si suben las rentas, se incrementa la recaudación de manera automática, sin que el ciudadano, en términos reales, esté pagando un mayor porcentaje de su patrimonio, de su gasto o de sus ingresos en forma de impuestos, pero también la inflación puede distorsionar el sistema impositivo para provocar aumentos reales de los impuestos sin pasar por el Parlamento. Es decir, que el ciudadano ya no es que pague nominalmente más, sino que termina entregando un mayor porcentaje de su renta al fisco. Esto es justamente lo que has estudiado tú lo que llevas estudiando muchísimo tiempo, pero lo que has publicado hace poco para la Fundación Disenso, calculando específicamente cuál es el importe de esta mordida extraordinaria en el año 2021. Explícanos de entrada el mecanismo a través del cual un mero, entre comillas, incremento de los precios, de los ingresos, puede terminar provocando una subida real de los impuestos. Bien, como muy bien has comentado, la inflación, cuando incide en el sistema fiscal, no incide igual en todas las figuras impositivas. La figura impositiva que más sensible es a la inflación es, sin ninguna duda, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Por qué? Pues porque el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto que tiene un diseño progresivo. Es decir, lo que has apuntado tú. A más renta, mayor proporción de impuestos es el que paga el contribuyente. Es decir, no solamente es que pague más, sino que paga más en proporción a la renta, que es la propia definición de progresividad. Eso hace que, efectivamente, incrementos en nominales de rentas de los contribuyentes induzcan ganancias recaudatorias más que proporcionales, en definitiva, ¿no? ¿Cuáles son las vías o los mecanismos por los que la inflación incide en el IRPF? Pues yo identificaría 3 vías fundamentales. La primera sería que distorsiona la cuantificación de la base liquidable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esencialmente, cuando hablamos del IRPF, el contribuyente tiene unas rentas brutas que trasvasa hasta un concepto de base liquidable, que es el concepto de renta fiscal que va a someterse a la tarifa del impuesto, ¿no? En ese tránsito del concepto de renta bruta a base liquidable, pues hay toda una serie de normativas reguladoras, deducciones, bonificaciones, exenciones. Estas deducciones, estas reducciones, estas exenciones, bonificaciones, suelen ser fijas, cuantías fijas. El hecho de que sean cuantías fijas significa que si yo apruebo hoy como, razonable un conjunto de deducciones y bonificaciones que intentarían, subjetivar la carga fiscal a la capacidad económica del contribuyente, pues bien, correcto, esto es lo que se entiende como justo. ¿Qué ocurre? Si esa estructura se mantiene a lo largo de los años sin modificación alguna, lo que está ocurriendo es que esas deducciones, esas reducciones, esas bonificaciones reconocidas inicialmente para subjetivar el impuesto a la capacidad económica del contribuyente, van perdiendo valor. Y esto de perder valor lo que significa esencialmente es que las bases liquidables son más altas en términos reales, porque estamos perdiendo capacidad de deducibilidad de esas cuantías, ¿no? En la cuantificación de la base liquidable también hay que decir que la inflación distorsiona el valor real de las rentas. Esto lo vamos a entender con un pequeño ejemplo. Supongamos que compramos un bono de 1.000 euros con una rentabilidad del 10%. Es decir, después de un año obtenemos 100 euros. Si no hay inflación, pues efectivamente esos 100 euros van a la base imponible y soportarán la tarifa correspondiente. Imaginémonos que es el 25%. Por tanto, pagará 25 euros de esos 100 euros. Si hubiese una inflación, por ejemplo, del 8%, la rentabilidad real sería del 2%, de 20 euros. Pero en el impuesto lo que se grava es la renta nominal, con lo cual pagaría ese 25%, esos 25 euros, aunque su rentabilidad real ha sido de 20 euros. Es decir, la inflación distorsiona mucho la cuantificación de la base liquidable. Y en ese caso, en el ejemplo que has puesto, tendría una rentabilidad negativa. Negativa después de impuestos. Después de impuestos, de 5 euros. Porque paga 25 y ha ganado 20, o sea que ganaría menos 5. Exacto. Hay otro concepto de renta que es especialmente sensible también a la inflación. Son las ganancias de capital. Cuando yo compro un activo, pensemos en un inmueble, hoy y lo enajeno dentro de 20 años,
Cuando pasan los 20 años y lo enajeno, entra en la base imponible. La base imponible, ¿cómo se calcula? Como diferencia entre el valor de enajenación, que son los precios corrientes, menos el valor de adquisición, que es un precio histórico. Si no corregimos ese cómputo, estamos grabando plusvalía que es nominal, no real. Entonces, hay mecanismos. Hay que decir que en el sistema actual español no existe ningún mecanismo. Se soporta con toda la dureza de la tarifa la carga fiscal, pero ha habido momentos históricos pasados en donde sí había ajustes al valor de adquisición o se aplicaban coeficientes reductores en función del periodo de tenencia, ¿no? Actualmente no. Este es otro concepto de renta muy afectado por la inflación, ¿no? Luego, el segundo elemento, o sea, la segunda vía que yo creo que es muy importante resaltar es lo que es el impacto que tiene la inflación sobre la progresividad efectiva del impuesto. El impuesto sobre la renta, como hemos dicho, es un impuesto progresivo que se suele articular a través de una tarifa que tiene tipos marginales crecientes. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si estamos en entornos inflacionistas, los agentes económicos de manera razonable van a pretender obtener ganancias en sus retribuciones, en sus salarios, en sus rendimientos, si tienen algo alquilado, en sus rendimientos en general, sus rentas en general, para compensar esa pérdida de valor. Lo que ocurre que, como estamos enfrentándonos a una tarifa con tipos discriminados por nivel de renta, aunque tu renta nominal si tu renta nominal crece, pero tu renta real no ha crecido, puede ocurrir que se produzca un salto de tramo. Es lo que llaman los ingleses el bracket creep, ¿no? Un salto en el tramo que te induzca a soportar tipos marginales más altos y medios más altos de los que soportarías de haber tenido tu renta real estable, ¿no? Y esto es un efecto muy importante porque este efecto lo que hace es alterar la distribución de la carga fiscal entre los contribuyentes. Y luego hay una tercera vía que yo la considero marginal, que son los desfases temporales, pero la apunto porque creo que es importante, ¿no? El proceso liquidatorio del impuesto sobre la renta es un proceso que tiene desfases temporales relativamente significativos. Imaginémonos, en marzo acabamos de cobrar nuestra nómina, pero la renta obtenida en marzo 2022 no se liquidará hasta primavera de 2023. Puede haber pasado un año y pico. Significa esto que si estamos en entornos muy inflacionistas, esto sería esta parte jugaría a favor del contribuyente. Sí. Lo que haría es que nuestra carga fiscal generada hoy, pero que pagaremos dentro de un año y pico, pues es en términos reales menor. ¿Por qué digo que es más marginal? Primero, porque está limitada a un periodo relativamente estrecho, pero es que además los sistemas fiscales modernos tienen mecanismos para paliar este efecto de los desfases temporales. Sistemas de retenciones en origen, pagos fraccionados, pagos a cuenta del impuesto de actividades económicas, profesionales, empresariales. Esto lamina, digamos, ese efecto de los desfases temporales, ¿no? Comentabas sobre el segundo efecto que tenía la inflación sobre la recaudación, que es básicamente incrementar la progresividad real que sufre el contribuyente, que si yo intento incrementar mis salarios nominales para compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo que he sufrido, puedo sufrir un salto de tramo, parte de mi renta pasará a un tramo superior y, por tanto, tributará un tipo marginal más alto. Pero incluso, Juan Ramón, ni siquiera eso mismo puede ocurrir, el bracket creep, el salto de tramo, puede ocurrir sin necesidad de que tu renta nominal se modifique. Claro, eso es lo que te quería decir, que aun cuando tú mantengas tu renta nominal, en términos reales te has empobrecido, con lo cual tendrías que bajar, digamos, de tramo, y si se mantienen las tarifas, te mantienen o te colocan en un tramo más alto que aquel que te correspondería cuando se diseñó el impuesto para una supuesta capacidad económica que ahora es menor que la que era, ¿no? Especialmente, además, cuando tenemos en cuenta que el tránsito de renta bruta a base liquidable, hay unas deducciones que si no se han modificado, también, están empujando la base liquidable hacia arriba también. Eso es. Bien, tú acabas de publicar, como decía, con la Fundación Disenso, una estimación de cuál ha sido el efecto de la inflación en el año 2021. Sí. Probablemente tengas que repetirlo para el año 2022, tal como va la cosa, pero al menos para el año 2021, que cerramos con una inflación del 6,5% a diciembre interanual,
¿cuál ha sido el efecto de la inflación sobre la recaudación extra para el fisco? Te comento. ¿Cuánto ha supuesto todo esto? Sí, te comento en primer lugar. Más que estimar, he computado, porque lo que he utilizado ha sido técnicas de microsimulación a partir de los datos que tenemos de la Administración Tributaria a través del Instituto de Estudios Fiscales. Tenemos una muestra de 3 millones y pico de declarantes. Vienen a ser básicamente uno de cada 8 declaraciones presentadas. Es muy representativa. Entonces, lo que hago es replicar el proceso de cálculo ajustando o no ajustando tarifa, ¿no? Y efectivamente esta pregunta que me haces la quiero matizar porque, si recuerdas, en los trabajos que he publicado en Disenso son dos. Primero calculé el impacto estrictamente asociado a la inflación de 2021, ese 6,5%, y luego incorporé lo que se paga en 2021 por no haber ajustado los años previos desde 2000. Bien, concentrándonos en el coste, el sobreimpuesto generado por la inflación en 2021 debido al 6,5% de inflación de 2021. Mis cálculos establecen que vamos a pagar ahora en primavera de 2022 4.100 millones de euros más, que en términos per cápita vienen a ser 200 euros por declaración. Y aquí sí que quiero matizarte una cosa. Se tiende a hablar, cuando se habla de inflación e IRPF, a deflactación de las tarifas. No olvidemos que las tarifas son solamente una de los elementos estructurales del IRPF. El resto de elementos, como son los mínimos personales y familiares, las deducciones, la reducción por declaración conjunta, una serie de cuantías que son fijas y que no se han modificado desde que se aprobó la ley, la ley 35/2006, es decir, que hace mucho tiempo, eso tiene un impacto incluso más importante. De hecho, de esos 4.100 millones de euros, el 40% se debe al no haber deflactado las tarifas, 1.700 millones. El 60% restante, 2.400 millones, se debe al no haber ajustado todas esas deducciones, bonificaciones que se quedaron fijas con valores de 2007. Entonces, estamos hablando de 200 euros por contribuyente. Ese sería el sobreimpuesto sin legislación que nos han cobrado solo en el año 2021. Pero claro, si hablamos en términos per cápita, uno podría pensar que esos 200 euros por contribuyente, pues lo típico, ¿no? Lo que se suele decir, si yo me como 2 pollos y tú no te comes ninguno, cada uno nos hemos comido un pollo. Dando a entender, por tanto, que el grueso de esos 4.100 millones de euros de extra recaudación se concentrarían en las rentas más altas. ¿Esto es así? ¿Quién paga una mayor porción de esa media de 200 euros por contribuyente? Sí, sin ninguna duda, las rentas más altas. Esto se debe a la propia naturaleza del impuesto, que al ser un impuesto progresivo, tus saltos del bucket creep y tus efectos sobre tu base liquidable son más severos cuanto más alta es tu renta. De hecho, si recuerdas, hay un registro del cálculo per cápita por comunidades autónomas. Las 3 comunidades autónomas más ricas, que son Madrid, Cataluña y Baleares, pues pagan de media dentro de esa comunidad, Madrid 240 euros, Cataluña 224 y Baleares 215. Si nos vamos al otro extremo de la distribución, Ceuta y Melilla pagarían 80 euros, La Rioja 99 y Extremadura 156 euros. Vamos a ver, la inflación no es... Cuando te refieres a más ricos, aclarémoslo porque ¿te refieres a muy, 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 muy ricos o a rentas medias altas? Rentas medias altas. Bueno, tendríamos que definir qué es renta media. Sí, bueno, luego, es monótono creciente, es una distribución monótona creciente. La inflación es mucho más severa cuanto mayor es el nivel de renta. Por tanto, las rentas más altas, que bueno, pues yo creo que los tenía calculados por algún sitio, si no recuerdo mal, en el último tramo de la tarifa, que es más de 300.000 euros, la media de los contribuyentes en ese sentido, yo creo que eran 1.200 y pico euros. Es decir, que en media está claro que la inflación es mucho más severa cuanto más alto es el nivel
de renta, y también tampoco se distribuye igual por tamaño familiar. Date cuenta que si estamos hablando de mínimos personales y familiares, si tú tienes hijos y cuantos más hijos tengas, más afectados estás por la inflación. Si tú haces un estudio, que también lo hice, de ver cómo afecta la inflación por tamaño de hogar, claramente también hay una monotonía clara, creciente de la carga. De hecho, por eso las comunidades son distintas en términos de coste, porque ni la renta ni las peculiaridades de las unidades contribuyentes se distribuyen homogéneamente por región, ¿sabes? Y hemos hablado de 200 euros por contribuyente, pero has dicho que también has publicado un segundo estudio en el que no solo calculas cuál es el sobreimpuesto, llamémoslo así, que estamos pagando por contribuyente como consecuencia de no haber deflactado en 2021 la estructura en general del impuesto, no solo las tarifas, sino también las bonificaciones, deducciones y demás, pero que has hecho otro donde estimas cuánto se recauda además por no haber deflactado eso mismo, pero desde que se aprobó el impuesto, que ya llevamos 15 años. Y no lo ha modificado ni Zapatero, ni Rajoy, ni Pedro Sánchez. Entonces, ahora podemos debatir por qué esto ha sucedido, pero ¿cuál es tu estimación de cuánto pagaremos de más en 2021 por no haber actualizado el impuesto desde hace 15 años? Exacto, es un matiz muy importante el que acabas de hacer. ¿Cuánto pagaremos más en 2021 por no haber ajustado los años previos? Porque este ejercicio que yo voy a comentar ahora habría que hacerlo para 2020, 2019. O sea, la factura se expandiría de forma muy significativa. Bueno, pues haciendo ese ejercicio respecto a la no indexación del impuesto desde 2008 a 2020, justamente antes del 21, que es el cálculo que he hecho, hasta el 21 son 14.400 millones de euros. Eso es lo que vamos a pagar de más en 2021 por el impacto de la inflación en realidad. De esos 14.400 millones de euros, que vienen a ser en media nacional 700 euros más por declaración, los 4.100 millones son debidos a la inflación del 6,5% de 2021 y los 10.300 millones restantes a la inflación que ha habido desde 2008 a 2020. Es decir, que si tú a mí me preguntas cuánto vamos a pagar más en 2021 por no haber ajustado el impuesto a la inflación, te tengo que decir que son 14.400 millones de euros que vamos a pagar de más. Pero claro, ¿cuánto es la recaudación total del IRPF? Quiero decir, para poner en perspectiva lo que estamos... creo que el último año ha sido de 100.000 millones. Es decir, que alrededor de un 15% de lo que estamos pagando en IRPF sería ese impuesto sin legislación. Exactamente. Bueno, y aunque la respuesta puede ser... De hecho, date cuenta que este incremento de a rondar los 100.000 millones de euros... hasta hace 2 años eran 84.000. Sí. ¿Por qué se produce esto? Pues esencialmente por todo lo que estamos comentando. Efectivamente hay unos incrementos de actividad, pero esencialmente porque ahora, sobre todo en los últimos momentos, la inflación está disparando la recaudación. Además, es interesante el desglose que has hecho. Si no recuerdo mal, eran 10.000 millones hasta 2020 y 7.000... y 4.100 en 2021. Eso es. Para poner en perspectiva que en un año prácticamente eso ha dado un salto del 50% de los 12-13 años anteriores. Con lo cual, claro, si la inflación sigue a los ritmos de 2021, este efecto va a ser expansivo a unas velocidades muy preocupantes. Explosivo, va a ser explosivo si mantenemos estas tasas. Es más, si mantenemos estas tasas de inflación, va a ser inevitable hacer ajustes al IRPF. Eso te quería preguntar, si crees que van a venir, porque claro, es que al final vas a recaudar más por lo que no has legislado que por lo que has legislado. Sí. Efectivamente, el impacto sobre todo en el IRPF es bestial, ¿no? Es un impacto muy importante. Y como muy bien has dicho tú, es que en un solo año
Claro, hay que tener en cuenta que la inflación ha sido del 6,5%. Sí, claro. Ha habido años, desde 2008 a 2020, ha habido años, el propio 2020 tuvo una deflación de 0,5, si no recuerdo mal. En el 2014 hubo una deflación de un 1%. Es decir, que de 2008 a 2020 hemos tenido, digamos, una cierta tranquilidad inflacionista, ¿no? Y esa tranquilidad inflacionista, pues es lo que ha inducido pues esos 10.300 millones. Pero si desde luego pasamos a mantener como persistentes tasas de inflación de estos niveles, algo hay que hacer, inevitablemente. Y históricamente ha sido habitual que en España se deflacten con cierta regularidad la estructura del impuesto. No, la verdad que no. La verdad es que aquí básicamente los mecanismos de corrección se pueden hacer de dos maneras. De manera automática o discrecionalmente. Los gobiernos tienden a utilizar la discreción, es decir, a mi voluntad determino cuánto y cómo, ¿no? Date cuenta que si yo establezco de manera automática un ajuste muy cerrado, estoy comprometiendo pues, recursos muy importantes, ¿no? Solamente ha habido algunos países que han utilizado esa indexación automática en momentos críticos como fueron en los primeros años 70, la década de los 70. Claro. Países como Dinamarca, el propio Japón, ajustaron automáticamente Dinamarca, Japón, yo creo. Creo que te hemos perdido. Sí. Ahora. Sí, decía que Canadá también, Holanda, Japón, Dinamarca, algunos países puntualmente, pero muy puntualmente. Siempre se acude a la discreción. Y los mecanismos son relativamente fáciles. Bueno, son muy fáciles. Una deducción que hoy entiendo que es justa. Si hay inflación, lo que tengo que hacer es que esa cantidad la tengo que indexar. No hay más. La tarifa, hablar de ajustar o de deflactar la tarifa no es otra cosa que modificar la amplitud de los tramos teniendo en cuenta la inflación. Claro. O sea que no es que se requiera ingeniería cuantitativa de alto nivel, es aplicar unas multiplicaciones. Bueno, se requiere lo mismo que hacen para las pensiones, y en las pensiones parece que es una necesidad nacional que se haga, pero extrañamente para el contribuyente, que es el que tiene que pagar y el que sostiene el Estado, ahí no hay mucha comprensión con él. Sí, exacto. Pero justamente te quería preguntar por esto. ¿Por qué crees que los políticos en España, y también fuera de España, por lo que has comentado, no es un caso exclusivo de nuestro país, son tan reacios a deflactar el impuesto con el IPC, especialmente en los últimos años? ¿Por qué no lo ha hecho ni Zapatero, ni Rajoy, ni ahora Pedro Sánchez? ¿Es mera dejadez que no se dan cuenta de que tienen que hacerlo, o realmente son conscientes de que se están nutriendo gracias a la inflación de una recaudación extraordinaria? Claro que son conscientes. Nada más hay que ver las cifras de recaudación y las que va a haber en los próximos meses. La agencia tributaria publica mensualmente la recaudación mes a mes. Entonces podemos buscar el testeo. Lo tienen totalmente cuantificado diríamos que a la semana, en realidad, dentro de la agencia. Lo publican al mes, todos los meses, los 12 meses, tiene su publicación de estimación de la recaudación o de cómputo de la recaudación, y son conscientes absolutamente, pero la explicación, desde mi punto de vista, está planteada en mi primera intervención. Está muy claro que es un impuesto silencioso, se percibe con dificultad, menos mal que estamos los economistas para llamar la atención sobre estas cuestiones. Hombre, el sufridor es el sufridor, que es el contribuyente, y lo nota, ¿no? Pero tiende a pasar relativamente desapercibido, ¿no? Entonces, yo creo que es una ventaja relativa para el político el hecho de que se está asegurando unos niveles de recaudación suculentos sin tener que dar explicaciones en exceso. Y para terminar con esta parte, ¿cuál sería tu propuesta para solucionar esto? ¿Adoptar algunas de las políticas de deflactación automática que en su momento impusieron algunos de los países que has mencionado, o alguna otra propuesta? Bueno, un gobierno valiente podría comprometerse a eso, ¿no? Estableciendo un índice
pues a lo mejor no el IPC, pero a lo mejor el índice de precios subyacente, ¿no? De inflación subyacente, que podría pues ser más estable relativamente y que recogería pues bueno una parte significativa de la cesta. Sí, lo estructural, digamos, ¿no? Claro. Yo esencialmente creo que sí que se podría hacer. De hecho, yo no soy muy partidario de modificar los impuestos indirectos que recaen sobre precisamente la energía. Ahora te quería preguntar sobre esos porque, ahora mismo. Sí, pues si quieres comento un poco, ¿no? Porque sí, o sea, por introducirlo, ¿no? Quiero decir, también porque a lo mejor no toda la audiencia lo sabe, porque tenemos audiencia española, pero no solo española. Una de las recetas que ha planteado el gobierno contra la inflación que estamos experimentando, especialmente la inflación en la parte energética, ha sido, lo que a todos los efectos, o a muchos efectos al menos, equivale a una rebaja fiscal del precio de los combustibles de 20 céntimos por litro de combustible. Básicamente el Estado absorberá ese coste como si hubiese bajado pues, el impuesto especial sobre hidrocarburos, por ejemplo. Entonces, te iba a preguntar justamente sobre esto, sobre si crees que esta es una buena medida o no, o puede generar más problemas que beneficios. Yo te matizaría, Juan Ramón, ahí. Sí, adelante. Yo considero que la opción de la subvención de los 20 céntimos planteada por el gobierno es una opción peor que la de reducir los impuestos. Una cosa es porque, bueno, si realmente tu pretensión, que yo no comparto, es reducir el coste de esos consumos, como sigamos en esta espiral inflacionista, esos 20 céntimos van a ser absorbidos de manera rapidísima. Y luego hay que tener en cuenta que, al igual que hablamos los economistas del fenómeno de traslación impositiva de impuestos, explica un poco en qué consiste eso, porque es algo muy importante de lo que a veces mucha gente no es consciente, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente hay cuando se establece un impuesto, las leyes en el BOE o en la normativa reguladora dice este impuesto va a ser pagado por el agente A. Y resulta que cuando ese impuesto se pone en funcionamiento, resulta que lo paga el agente B en vez del agente A. ¿Por qué? Porque hay una traslación del impuesto, de la carga impositiva, desde un agente que supuestamente era el sujeto pasivo deseado por la administración hacia otro tercero. ¿Por qué se produce esto? Esencialmente porque la capacidad de negociación en el mercado concreto es distinta del oferente y del comprador y del vendedor, por ejemplo, si estamos hablando de impuestos indirectos. De modo que si hay elasticidades de oferta y demanda distintas, pues cuanto menos sensible seas tú al precio, más capacidad tienes de trasladar esa carga. Y esto es lo que ha pasado. Una cosa es quién ingresa el impuesto y otra quién lo paga de verdad, ¿no? Exactamente. Lo puede capitalizar un tercer agente. Y esta subvención de los 20 céntimos, como ya se ha apuntado, y si habéis leído las noticias en los últimos días, ese efecto anuncio hizo que determinados, entre comillas, sufridores del pago de la subvención, que sabéis que de los 20 céntimos, 15 las tiene que pagar el Estado y 5 las petroleras o el suministrador del carburante, ¿no? Bueno, pues ha habido cambios en el precio, elevando, intentando absorber lo que se supone que iba a ser lo que tenían que pagar ellos, ¿no? Entonces, esto se produce, ¿no? Esta posible traslación del subsidio se puede producir si no se ha producido ya, ¿no? Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Y luego hay otra consideración que yo insisto siempre, sobre todo con mis alumnos, cuando hablamos de los costes de la imposición, pues hay un coste evidente del efecto renta. Tu bolsillo se hace más pequeño porque tienes que transferir el impuesto al tesoro. Luego hay otro coste que son los costes de eficiencia, que son los costes de distorsión que genera el impuesto en el comportamiento de los agentes económicos. Los agentes económicos no se mueven por rentabilidades o costes económicos, sino que se mueven por rentabilidades económico-fiscales, ya metiendo cuñas en los precios. Pero luego hay otros costes que se suelen obviar. Y ha pasado incluso en el propio informe de reforma que ha planteado el comité de expertos,
que son los costes de administración y cumplimiento. Los costes de administración y cumplimiento son muy importantes en la gestión tributaria y lo estamos viendo justamente también en la gestión de esta subvención de los 20 céntimos. Las gasolineras, las estaciones de servicio se han encontrado en una situación crítica que además se ha convertido crítica porque es difícilmente administrable el subsidio tal como se ha planteado, y es que además se les ha exigido a ellos que dejen de ser suministradores del carburante y se conviertan en bancos, adelantando financiadores de la política, ¿no? En concreto. Entonces, todas estas cuestiones relacionadas... Explica por qué es así, porque a lo mejor mucha gente no lo ha leído. Es decir, ¿por qué se convierten en financiadores de porque la en principio, en este marasmo administrativo de la gestión de este subsidio, pues en principio no estaba establecido un mecanismo de pago inmediato. Se suponía que esos 5 céntimos de euro por cada litro lo adelantaba la estación de servicio y luego la Hacienda Tributaria transfería la cuantía. Podría ser al final de la semana o al final del mes. Claro, adelantar 5 céntimos por cada litro de cada uno de los individuos que vamos a una gasolinera, eso no tiene ni pies ni cabeza. Estás convirtiéndolo a la propia estación de servicio en un financiador de la política, ¿no? Entonces, esto puede generar problemas, porque esencialmente, además, esto es así, ¿no? Y como no está muy claro el procedimiento administrativo, lo que dicen las estaciones de servicio es que puede ocurrir que yo haga mal la gestión con toda mi buena voluntad del mundo ante este marasmo administrativo y luego venga la administración tributaria y me diga que no voy a recibir ni un solo duro de lo que he recibido porque está mal hecho. Entonces, este tipo de inseguridades jurídicas de los agentes tributarios, de los contribuyentes y de los complican mucho el planteamiento. Hubiese sido más operativo haber modificado, como han hecho el resto de países de la Unión Europea, alterado el impuesto correspondiente o los impuestos correspondientes. Yo, de todas formas, no soy partidario de eso. Yo creo que, dada la situación crítica en la que estamos, yo hubiese sido mucho más generoso, por llamarlo de alguna manera, en la reducción de los sectores económicos, los usuarios industriales, digamos, del carburante. ¿Por qué? Porque es la forma de neutralizar que eso se pueda trasladar en una segunda ronda y alimente el proceso inflacionista pues, en el resto de los sectores económicos. Yo hubiese concentrado en la intención, o sea, focalizado esa reducción de impuestos, no de subvención, en la industria, sobre todo el de transporte, sector primario y sector industrial, y al resto de consumidores no les habría alterado el precio. Tienen que captar, nosotros como consumidores tenemos que captar que la energía es cara, que los carburantes han subido de precio, por las razones que sean, la guerra de Ucrania o las razones que sean. Los precios son señales de escasez relativa y eso no lo podemos alterar porque lo que podríamos estar haciendo es alimentar la propia inflación. Porque si yo no soy sensible al precio que estoy pagando de una energía cara, pues evidentemente voy a demandarlo como si no fuese cara. Entonces yo creo que al resto de consumidores lo que tendrían que haber hecho es devolver, que no es reducir, es devolver esos 14.000 millones de euros ajustando el IRPF. Y que luego cada consumidor se enfrentase a los precios efectivos de la escasez relativa que tienen pues la energía en general, electricidad, gas, carburantes. Me aumentas la renta después de impuestos y si yo quiero consumir los mismos carburantes que antes, pues pago el sobrecoste. Y si no, pues dejo de consumir tanto carburante y lo que no me gasto en eso, después de que me hayan bajado los impuestos, me lo puedo gastar en otras cosas que no han subido de precio, ¿no? Efectivamente. Pero, y ya vamos a terminar con esto, porque, claro, planteas una rebaja impositiva necesaria, pero ambiciosa. Es decir, que nos devuelvan 14.000 millones de euros ahora mismo no es moco de pavo. ¿Tenemos capacidad presupuestaria para financiar esa rebaja fiscal
Y, hombre, que a mí me gustaría que fuera todavía más ambiciosa, ¿no? Pero, ya digo, 14.000 millones de euros no es poca cosa, es bastante ambicioso. Sí, ¿Puede sí. un Estado que tiene una deuda pública del 120% del PIB, que tiene un déficit público del 7% del PIB, ¿puede ese Estado ahora mismo bajar los impuestos o el camino Vamos a por el ver. que vamos es más bien a seguir subiéndolos? Desde mi punto de vista, la situación es tan crítica que con todos los desembolsos que se ha hecho, pues no sería uno muy distinto. Es cierto, absolutamente cierto, que quizá, si hablamos de política fiscal, la prioridad absoluta que tiene nuestro país es embarcarse en un procedimiento de consolidación presupuestaria creíble y duradero. Esto sí, vamos, sin ninguna duda. Estoy de acuerdo. Esto es fundamental. Pero ¿eso qué supondría? Estudiar seriamente el sistema fiscal y buscando una recomposición de la cesta impositiva, que desde mi punto de vista debería de ir hacia un incremento de los impuestos indirectos y una reducción de los impuestos directos. ¿Por qué? Porque los impuestos indirectos está demostrado que son mucho menos lesivos al crecimiento económico. Y los impuestos indirectos sobre el consumo, y muy particularmente el IVA, a pesar del mantra que se mantiene sistemáticamente en muchos foros, los impuestos sobre el consumo no son ultra regresivos. Es más, la evidencia empírica disponible ratifica que en España y en otros países, pero en España los impuestos indirectos sobre el consumo son ligeramente progresivos y en el peor de los casos propensos a la proporcionalidad. Pero jamás de los jameses ha habido un estudio que haya demostrado una regresividad salvaje como es el discurso que existe actualmente, ¿no? Por tanto, si estamos hablando de impuestos que no son lesivos al crecimiento, sino que en realidad los adhieren bastante menos que los directos y que no tienen un coste distributivo significativo, pues yo creo que el salto es evidente. De hecho, nuestra cesta relativa de impuestos directos e indirectos, comparativamente con el resto de países europeos, pues claramente tenemos un peso de los directos demasiado elevado con respecto a lo que tienen otros países. Se habla de la fiscalidad verde. La fiscalidad verde no es nada más que una llamada a gravar los consumos. Claro. Es decir, con otra excusa, pero para grabar los consumos. Claro. Grabar consumos. Es decir, tránsito de impuestos, en vez de grabar rentas y beneficios, grabar las aplicaciones de esas rentas y esos beneficios. O sea, yo ahí tematizaría yo ahora, por desgracia no diría en lugar de grabar ingresos y beneficios, grabar consumos, sino además de grabar ingresos y beneficios, grabar adicionalmente consumos, porque por desgracia no están cambiando fiscalidad directa por indirecta, sino que están subiendo la fiscalidad por el lado indirecto sin bajar la directa. ¿No? Yo digo lo que creo que debería hacerse. Sí, claro, pero no es lo que... No es lo que por desgracia no es lo que sucede. En absoluto. Yo estaría muy a favor de una recomposición de la cesta de impuestos, reduciendo los directos y aumentando los indirectos. Y es más, también lo digo abiertamente, yo creo que hay que recuperar aquellos otros tributos que no son impuestos, que son tasas y contribuciones especiales, que se fundamentan en el principio del beneficio. Si hay un beneficio de un servicio público claramente identificable, lo sensato es que se pague por ese usuario, ¿no? Que se beneficia, claro. Como si fuera una empresa privada, que pagas el precio, claro. Efectivamente, ¿no? Cuando se habló de los peajes, bueno, pues yo sinceramente pienso que es una opción muy razonable que los peajes soporten una carga relativamente significativa. Sí, claro, siempre que la estructura global del sistema fiscal sea pensada en esa filosofía. Eso te iba a decir, ¿no? Porque, claro, actualmente los propietarios de un vehículo y los usuarios de un vehículo soportan ya una carga fiscal gigantesca y el peaje no se plantea en sustitución de la carga fiscal que soportan, sino en añadido, ¿no? Entonces, claro, al final es ir añadiendo nuevos pagos al Estado, pero sin reducir ninguno, no una recomposición, sino, bueno, pues a ver cómo apretamos un poco más las tuercas al contribuyente. Así es. Pues muchísimas gracias,
José Félix Sanz, Bueno, he estado leyendo los comentarios y la verdad que te agradecían la claridad de la exposición, porque creo que has sido capaz de transmitir conceptos que, hombre, para alguien que ha estudiado economía, pues más o menos nos manejamos bien, pero para mucha gente que no ha estudiado economía son conceptos de entrada no intuitivos y complicados, pero en general creo que se ha entendido todo estupendamente y como decías, y me ha gustado mucho, es importante que los economistas en distintos foros estemos trasladando estos mensajes porque al final el ciudadano le pone límites al poder político en función de la información y del conocimiento que tiene este ciudadano. Si el ciudadano se ve anestesiado por falta de información, por engaños, por propaganda, si no es consciente de que le están subiendo los impuestos sin pasar por el Parlamento, en unas cuantías además escandalosas, 700 euros al año por no haber modificado el impuesto desde el año 2008, pues el ciudadano no opondrá resistencia a lo que no sabe que está sucediendo. Y para eso se necesitan técnicos de verdad, no técnicos ficticios, que hagan los números, que calculen, que estimen la cuantía, que repliquen las cuantías y que los den a conocer al gran público, ¿no? Entonces, bueno, felicidades por el trabajo que siempre haces, pero también en especial por el que has hecho recientemente al proporcionarnos estos cálculos. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Sabes que es la primera vez que participo en tu canal. Estoy a tu disposición. Me ha gustado mucho la intervención y estoy, ya te digo, dispuesto para hablar de impuestos cuando quieras y como quieras. Pues seguro que te vuelvo a llamar porque, bueno, ya he dicho que eres uno de los mayores expertos de España en este campo, o sea que es un lujo tenerte por aquí. Muchas gracias, José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido un placer. Gracias a ti. Pues nada, a todos los demás, muchísimas gracias por vuestra presencia. Recordad que estamos en un directo de la Universidad Francisco Marroquín, universidad con sede en Guatemala y en Madrid, en Arturo Soria 245, universidad en la que algunos damos clase y donde os aconsejo que os informéis si tenéis interés en cursar alguno de sus programas de grado o de máster. Hasta la próxima ocasión. Nos vemos.